Misterios increíbles. El misterio de El manuscrito de Voynich. En esta ocasión nos adentramos en un enigma que ha cultivado a mentes brillantes durante siglos, el manuscrito Voynich. Un libro antiguo escrito en un lenguaje que nadie comprende, repleto de ilustraciones que, son extrañas, un auténtico rompecabezas, listos para sumergirnos en sus secretos. Un pergamino misterioso, sí. Un pergamino que parece que nos susurra secretos. Secretos en un idioma olvidado. Su origen y autor se desvanecen en la niebla del tiempo, ¿no? Y nos dejan solo pistas dispersas. Y un sinfín de preguntas. Cierto. Lo que sí sabemos es que este códice data de entre 1404 y 1438, gracias al carbono 14, desde la corte del emperador Rodolfo II hasta la biblioteca Vineke de Yale. Su viaje a través de la historia es casi tan enigmático como su contenido. Ha pasado por manos de emperadores, alquimistas, eruditos, cada uno de ellos atraído por la promesa de desentrañar sus misterios. ¿Te imaginas lo que debió sentir Jacobus de Tepenec, médico del emperador Rodolfo II, al tenerlo entre sus manos? Debió ser como sostener un mapa a un tesoro desconocido. Y hablando de tesoros, ¿qué nos puedes contar sobre la estructura de este peculiar libro? El manuscrito Voynich es un laberinto de 240 páginas, algunas de ellas plegables, que nos invitan a perdernos o perdernos entre sus páginas. Se divide en 6 secciones temáticas: herbario, astronomía, cosmología, biología, farmacéutica, y una sección dedicada a recetas, casi como un gabinete de curiosidades, de un mundo desconocido. Es fascinante como cada sección nos muestra una faceta diferente de este enigma. ¿Qué podemos decir de la escritura en sí? ¿Nos da alguna pista sobre su origen o significado? La escritura es fluida, de izquierda a derecha, sin renglones rectos, con párrafos cortos y muy pocas correcciones. Parece casi una invitación a descifrarlo, pero al mismo tiempo un desafío a nuestra comprensión. Es curioso, ¿verdad? Como si el autor quisiera que lo leyéramos, pero a la vez nos lo impidiera. Y luego están los glifos. Algunos se asemejan a caracteres latinos o números arábigos, mientras que otros parecen sacados de un tratado de alquimia. Es cierto. Y no olvidemos las palabras clave que aparecen junto a las ilustraciones, casi como etiquetas, ¿no? Etiquetas que intentan guiarnos por este laberinto visual. Pero estas etiquetas, en lugar de aclarar el misterio, lo intensifican. Mencionabas también anotaciones en latín y alemán antiguo. Podrían ser la llave para abrir este enigma. Podrían ser intentos de traducción de antiguos propietarios. O incluso pistas sobre la procedencia del manuscrito. Son como voces del pasado, voces que intentan hablarnos a través del tiempo, pero en un idioma que no logramos comprender. Pistas que nos acercan y nos alejan del misterio a la vez. Pero hablemos del plato fuerte, el lenguaje en sí, el voynichés. ¿Qué sabemos de él? El voynichés es único, sin parangón en la historia de la lingüística. Cumple con la ley de Zipf, presente en los idiomas humanos, lo que significa que las palabras más frecuentes aparecen con mayor asiduidad que las menos frecuentes. Espera, Lali de Zipf. Eso suena un poco técnico. ¿Podrías explicarlo de una forma más sencilla? Claro, imagina que observas las palabras que usas en tu día a día. Verás que algunas, como el, la, jabo, aparecen con mucha más frecuencia que otras, como manuscrito o enigma. Esta distribución de frecuencia donde las palabras más comunes dominan es lo que describe la ley de Zipf. Ah, ahora lo entiendo. ¿Y eso qué nos dice del voynichés? Que a pesar de ser incomprensible, el voynichés parece seguir patrones lingüísticos reconocibles. Su estructura, aunque extraña, no es completamente aleatoria. Entonces, no estamos ante un simple galimatías, sino ante un sistema complejo. Con sus propias reglas, ¿no? ¿Pero qué reglas? ¿Qué lógica se esconde tras esta aparente locura? Buena pregunta. Algunos investigadores creen que hay 2 dialectos, A y B, con diferencias en la frecuencia de palabras y glifos. 2 dialectos. Como si el manuscrito Voynich no fuera lo suficientemente complejo. ¿Y qué podemos decir de las ilustraciones? Parecen sacadas de un sueño. O incluso de una pesadilla. Las ilustraciones son tan enigmáticas como la escritura. Plantas y hierbas que desafían la botánica. Diagramas astronómicos con constelaciones desconocidas. Figuras femeninas que sostienen estrellas. Sí, como si fueran mapas, como mapas de un mundo onírico y misterioso, al que no tenemos acceso. Exacto. La página de Rosetas, por ejemplo, es uno de los enigmas más fascinantes del manuscrito Voynich. Un mapa circular, con torres, caminos
un castillo. Casi como la representación de un mundo secreto, ¿no? Un mundo secreto que solo podemos contemplar Acá. a través de estas extrañas ilustraciones, sin comprender su idioma ni su significado. Y hablando de significado, las hipótesis sobre el manuscrito Voynich son tan numerosas como las estrellas en el firmamento. Algunas apuntan a que es un manual médico, otras a que es un tratado alquímico. E incluso hay quien cree que es una elaborada broma. Una broma así. Una broma que se ha prolongado durante siglos y que sigue sin tener gracia para nosotros. Comencemos por la teoría de la taquigrafía griega. Ajá. William Newbold, uno de los primeros investigadores del manuscrito Voynich, creyó ver diminutos caracteres griegos, ¿no? Ocultos entre los glifos. Exacto. Una teoría que al principio despertó gran entusiasmo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue descartada? Newbold cometió algunos errores metodológicos. Interpretó grietas en la tinta como signos taquigráficos, lo que le llevó a conclusiones erróneas. Esto nos enseña que la interpretación del manuscrito Voynich requiere de un análisis riguroso y cuidadoso, ya que es fácil dejarse llevar por la imaginación. Es comprensible. Con un misterio tan tentador, es fácil querer ver lo que esperamos ver. ¿Y qué hay de la teoría del latín abreviado? Esta teoría ha resurgido recientemente con la propuesta de Nicholas Gibbs. Según él, el manuscrito Voynich sería un tratado médico sobre la salud de las mujeres, escrito en una versión abreviada del latín medieval. Suena plausible. Pero ¿no es un poco arriesgado afirmarlo basándose en una sola teoría? Tienes razón. La comunidad académica ha recibido la teoría de Gibbs con escepticismo, ya que solo ha conseguido traducir dos líneas del manuscrito. 2 líneas no son suficientes para afirmar que ha descifrado el código. Cierto. Parece que aún nos queda mucho por descubrir. Y si las letras no fueran más que números disfrazados. Esa es la premisa de la teoría del cifrado numérico, propuesta por Robert Brumbaugh. Números en lugar de letras. Esa sí que es una forma ingeniosa de ocultar un mensaje. Cuéntame más. Brumbaugh creía que cada glifo del manuscrito Voynich representaba un número, del 1 a la 9. Estos números, agrupados en bloques, se traducirían a letras, mediante complejos arreglos alfabéticos. Entiendo. Como una especie de código secreto, donde los números son la clave. Y tuvo éxito Brumbaugh. Tuvo éxito en su intento de desciframiento. Aunque no logró descifrar el manuscrito Voynich, su teoría abrió nuevas vías de investigación, invitando a otros a explorar la posibilidad de un código numérico oculto. Es como si cada teoría, aunque no llegue a la solución final, nos acercara un poco más a la verdad. Exacto. Y hablando de acercamientos, otra teoría interesante es la del dialecto germánico, defendida por James R. Child. Un dialecto germánico. Eso sitúa el origen del manuscrito Voynich, mucho más cerca de casa, ¿no? Cierto. Según Child, el voynichés sería una lengua germánica del norte, hasta ahora desconocida, con influencias del gótico, del juto. Y del danés antiguo. Un idioma fantasma, perdido en la niebla del tiempo. La teoría de Child es fascinante, pero también muy controvertida. Muchos lingüistas dudan de la existencia de un dialecto germánico con esas características, y las pruebas que aporta Child no son concluyentes. Es como buscar una aguja en un pajar lingüístico. ¿Y qué hay de la teoría del ucraniano sin vocales? Esa sí que me parece una idea peculiar. Don Stoshko, el defensor de esta teoría, cree que el manuscrito Voynich sería una copia de cartas escritas en ucraniano, pero con las vocales eliminadas y las consonantes codificadas, en un alfabeto secreto. Ucraniano sin vocales. Me cuesta imaginar cómo sonaría eso. Sería un idioma áspero, gutural, casi irreconocible. Imagina intentar leer un texto sin vocales. Sería como intentar navegar por un laberinto a oscuras. La teoría de Stoshko, aunque ingeniosa, no ha sido bien recibida por los expertos. Eliminar las vocales para forzar un desciframiento parece una estrategia un tanto forzada. Estoy de acuerdo. Las vocales son la savia de un idioma. Y su eliminación arbitraria no parece una base sólida para una teoría lingüística. Hablando de teorías arriesgadas, ¿qué nos puedes contar sobre la teoría que relaciona el manuscrito Voynich con los cátaros? Me intriga saber cómo encaja una secta religiosa medieval en este rompecabezas. Leo Levitov, el autor de esta teoría, cree que el manuscrito Voynich sería un manual
un manual litúrgico cátaro, escrito en un lenguaje pidgin, una mezcla de dialectos alemanes occidentales. Un manual secreto, escrito en un idioma híbrido. Suena a una trama de novela de misterio. Y aún hay más, y aún hay más. Levitov asegura que el manuscrito Voynich contiene referencias a un culto a Isis. Y a rituales relacionados con la eutanasia. Un cóctel de misterio, herejía y muerte. Sin duda, la teoría de Levitov es una de las más originales, pero también una de las más controvertidas. Cierto. Los expertos no han encontrado pruebas convincentes que respalden la conexión entre los cátaros y el manuscrito Voynich. Las similitudes lingüísticas son débiles y no hay evidencia histórica que sustente esta teoría. Parece que cada investigador proyecta sus propias fascinaciones en el manuscrito Voynich, buscando respuestas a preguntas que quizás no tengan respuesta. Y hablando de búsquedas, algunos investigadores se han obsesionado con la idea de encontrar mensajes ocultos en el manuscrito Voynich. Mensajes ocultos, como si el misterio del idioma no fuera suficiente. James Finn, por ejemplo. Cree que el manuscrito está escrito en hebreo codificado visualmente. ¿Hebreo codificado? ¿Cómo funciona eso? Según Finn, las palabras en hebreo estarían camufladas en el texto. Con deformaciones y repeticiones que confunden al lector. Que el mensaje estaría ahí, pero oculto a simple vista. Exacto. Finn incluso asegura que el manuscrito Voynich fue entregado a la humanidad por seres extraterrestres, para advertirnos del fin del mundo. Seres extraterrestres. Eso sí que es una teoría sorprendente. ¿Qué pruebas aporta Finn para respaldar esta afirmación tan extraordinaria? Las pruebas de Finn se basan en su propia interpretación del texto, que no ha sido validada por la comunidad científica. Su metodología es cuestionable y sus traducciones parecen más fruto de la imaginación que de un análisis riguroso. Ya veo. Parece que la línea que separa la investigación seria de la especulación es muy fina. Es muy fina en el caso del manuscrito Voynich. Cierto. Y ya que hablamos de especulación, no podemos olvidar a Edith Sherwood, que cree que el manuscrito Voynich fue escrito por Leonardo da Vinci. Eso sí que es una teoría digna de una película de Hollywood. Según Sherwood, Leonardo habría escrito el manuscrito Voynich cuando era niño, utilizando un idioma italiano medieval, codificado mediante anagramas. Un niño prodigio, escribiendo un libro indescifrable. Es una idea tentadora, pero hay un pequeño problema. La datación del manuscrito. Leonardo da Vinci nació en 1452 y el manuscrito Voynich fue escrito, como mucho, en 1458. Claro, la cronología no cuadra. Es una pena. Porque la idea de que Leonardo da Vinci estuviera detrás de este misterio era realmente fascinante. Sin duda. Pero no te desanimes. Aún hay un hilo de esperanza en este laberinto de teorías. Un hilo de esperanza. Cuénteme más. Stephen Becks, un lingüista aplicado, ha logrado descifrar parcialmente algunos nombres de plantas en el manuscrito Voynich. Eso sí que es un avance. ¿Cómo lo ha conseguido? Becks ha comparado las ilustraciones del herbario con herbarios medievales y ha encontrado coincidencias de nomenclatura. La nomenclatura vegetal. Es decir, que ha utilizado las imágenes como una especie de Rosetta Stone para descifrar el texto. Exactamente. Becks cree que el manuscrito Voynich podría estar escrito en algún idioma no europeo, quizás del cercano oriente, el Cáucaso o Asia. Eso amplía considerablemente el abanico de posibilidades en un idioma desconocido, proveniente de una cultura lejana. El misterio se vuelve aún más intrigante. Y no solo eso. La posibilidad de que el manuscrito Voynich esté escrito en un idioma no europeo pone en tela de juicio muchas de las teorías que hemos visto hasta ahora, abriendo nuevas líneas de investigación. Es como si cada nuevo descubrimiento nos llevara a un nuevo punto de partida, una nueva capa de misterio. Cierto. Pero no todas las teorías apuntan a un idioma real. ¿Te refieres a las teorías del engaño? Aquellas que sostienen que el manuscrito Voynich no es más que una elaborada farsa. Precisamente. Algunos creen
Algunos creen que el manuscrito Voynich no es un mensaje codificado, sino una broma pesada que ha engañado a generaciones de estudiosos. Me cuesta creer que alguien se tomara la molestia de escribir un libro entero, en un idioma inventado, solo para redactar una broma. Pero es una posibilidad que no podemos descartar. Gordon Rugg, un experto en informática, cree que el manuscrito Voynich podría haber sido creado mediante un método conocido como la regida de Cardano. La regida de Cardano, no me suena de nada. Es una técnica que permite generar texto aleatorio con apariencia de lenguaje. El lenguaje real básicamente se trata de una tabla con prefijos, raíces y sufijos que se combinan al azar mediante una plantilla perforada. Entiendo. Como una especie de generador de palabras sin sentido que a primera vista podrían parecer un idioma real. Exacto. Rugg ha demostrado que el texto generado con la rejilla de Cardano tiene características estadísticas similares a las del Voynichess. Es decir, que la teoría del engaño no puede descartarse tan fácilmente. Así es. Y aún hay otra teoría del engaño que debemos tener en cuenta. La teoría de la autocopia. ¿En qué consiste? Thorsten Timm, un investigador alemán, ha descubierto que en el manuscrito Voynich hay grupos de glifos idénticos o muy similares que se repiten a corta distancia. ¿Y eso qué significa? Tim cree que el manuscrito Voynich podría haber sido creado mediante un proceso de copia iterativa, donde el autor iba repitiendo, combinando fragmentos de texto ya escritos. Un método un tanto obsesivo, ¿no crees? Sin duda. Pero la obsesión parece ser un ingrediente común en la historia del manuscrito Voynich. Obsesión por descifrarlo, por comprenderlo, por desentrañar sus secretos. Y también obsesión por negar su autenticidad, por reducirlo a un simple juego de palabra sin sentido. Exacto. El manuscrito Voynich nos confronta con nuestra propia ambivalencia. Ambivalencia hacia lo desconocido nos atrae y nos repele al mismo tiempo, nos invita a explorar sus misterios y a la vez nos advierte del peligro de perdernos en ellos. Quizá la respuesta no se encuentra en una sola teoría, sino en la combinación de todas ellas. Quizás el manuscrito Voynich sea un crisol de idiomas, códigos y símbolos. Una obra maestra de la ambigüedad que desafía nuestra capacidad de comprensión. Es una posibilidad intrigante. El manuscrito Voynich podría ser un espejo que refleja nuestra propia búsqueda de significado en un mundo caótico e incierto. Un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestro conocimiento y la persistencia del misterio en el corazón de la experiencia humana. Y hablando de experiencias, aún nos quedan algunas teorías por explorar, algunas de ellas realmente sorprendentes. No te pierdas la próxima parte de nuestra inmersión en el manuscrito Voynich. Y si el manuscrito Voynich no fuera un producto de la Europa medieval, sino un eco, un eco de una cultura lejana, de un idioma que creímos ajeno a este misterio. Esa es una idea que no habíamos considerado hasta ahora. ¿A qué te refieres exactamente? Hay una teoría que apunta a Oriente, concretamente a la estructura de las lenguas tonales. Jacques Gay, el principal defensor de esta teoría, cree que el manuscrito Voynich podría estar escrito en chino, en vietnamita o en tibetano. Un idioma oriental. Es un giro inesperado. ¿En qué se basa Gay para afirmar algo así? Bueno, Gay se fijó en la estructura del Voynichess, en la forma en que las palabras se componen de prefijos, de raíces y de sufijos. Esta estructura recuerda a la de las lenguas tonales, donde la combinación de estos elementos sigue reglas muy precisas, al igual que en el chino. Es cierto que la ruta de la seda abrió caminos insospechados entre Oriente y Occidente. No sería imposible que un idioma oriental hubiera llegado a Europa en el siglo XV. Pero ¿hay alguna prueba que respalde esta teoría? Las pruebas son circunstanciales.
pero interesantes, pero interesantes. La distribución de la longitud de las palabras en el voiniches es similar a la del chino. Y la ausencia de números en el manuscrito también podría explicarse por la forma en que se escribían los números en el chino antiguo. Entonces podría ser que el manuscrito Voynich sea un testimonio de un encuentro cultural entre Oriente y Occidente. Un libro escrito en un idioma que nadie en la Europa medieval podía comprender. Un secreto traído de tierras lejanas. Es una posibilidad fascinante, ¿verdad? Imagina a un viajero chino llegando a Europa con este libro, lleno de conocimientos que nadie podía descifrar. O quizás un monje europeo que aprendió chino en un monasterio remoto y plasmó sus saberes en un código indescifrable. Sería una historia increíble. Un puente entre dos mundos que creíamos separados por un abismo cultural. Y hablando de mundos separados, hay una teoría aún más sorprendente que nos lleva al corazón de América. La teoría del Nahuatl. El idioma de los aztecas. ¿Cómo es posible que un idioma precolombino esté relacionado con el manuscrito Voynich? Esa es la pregunta que intriga a todos. Arthur Tucker, Rexford Tabbert y Jules Yannick, los defensores de esta teoría, creen que el manuscrito Voynich es un herbario medicinal escrito en náhuatl, y que su origen se remonta al México del siglo XVI. Pero eso significaría que la datación del manuscrito es errónea, ya que se sitúa en el siglo XV. Exacto. Los investigadores argumentan que la datación por carbono 14 podría ser incorrecta y que las ilustraciones del manuscrito de Voynich muestran plantas y animales que solo se encuentran en México. Y en cuanto al idioma, ¿han encontrado alguna coincidencia entre el náhuatl y los voiniches? Los investigadores aseguran haber encontrado similitudes entre algunos glifos del voiniches y caracteres del náhuatl, e incluso han traducido algunas palabras del manuscrito. Un herbario azteca, escrito en un código secreto que ha llegado a Europa después de un viaje transatlántico. Es una historia digna de una novela de aventuras. Sin embargo, la comunidad científica no ha dado mucho crédito a la teoría del náhuatl. Las coincidencias lingüísticas son débiles. Las traducciones no son convincentes. Y es difícil explicar cómo un manuscrito azteca habría podido llegar a Europa en el siglo XV. Parece que el manuscrito Voynich se resiste a ser encasillado en una sola cultura o idioma. Cierto. Y si hablamos de idiomas perdidos, no podemos olvidar la teoría del protoromance, defendida por Gerard Cheshire. Protoromance. Suena a un idioma salido de un libro de Tolkien. ¿De qué se trata exactamente? El protoromance sería una lengua extinta, el ancestro común de las lenguas romances: español, francés, italiano, portugués, romano. Cheshire cree que el manuscrito Voynich podría ser un testimonio de una lengua que se perdió en la noche de los tiempos. Una reliquia lingüística, un ecosingo, un eco de un pasado remoto. Exacto. Cheshire asegura haber descifrado el manuscrito Voynich basándose en esta teoría. Y ha publicado una traducción completa del texto. ¿Y qué dice la comunidad científica? ¿Han aceptado la traducción de Cheshire? No, la comunidad científica ha criticado la metodología de Cheshire y ha señalado numerosos errores en su traducción. Parece que el manuscrito Voynich sigue guardando
sigue guardando celosamente sus secretos, a pesar de los esfuerzos de tantos investigadores por desentrañarlos. Es cierto, es cierto. Hemos explorado teorías lingüísticas, códigos numéricos, herbarios medicinales, conspiraciones religiosas, incluso mensajes extraterrestres. Y aún así el misterio permanece intacto. Quizás Manuscrito Voynich sea algo más que un libro con un mensaje codificado. Quizás sea un espejo que refleja nuestra propia fascinación por lo desconocido. Nuestro deseo de encontrar significado en un mundo lleno de enigmas. Esa es una reflexión muy acertada. El manuscrito Voynich nos recuerda que el conocimiento humano es limitado, que hay misterios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Y que a veces la búsqueda de la respuesta es tan importante como la respuesta misma. Exacto. El manuscrito Voynich nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad, aunque esta se nos escape una y otra vez. Y con esta invitación a la curiosidad, nos despedimos. Esperamos que esta inmersión en el manuscrito Voynich haya despertado en ti la misma fascinación que nosotros. Hasta la próxima, amantes de los enigmas. Que la búsqueda de la verdad os acompañe. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.